¿Sabes? La palabra de Dios nos anima y nos conforta, inclusive nos da las herramientas para poder encontrarnos con nuestra alma. Porque en este mundo puede haber ocasiones donde nosotros estemos perdidos y en vez de estar buscando esa relación que debe de haber con Dios, pues buscamos placeres, buscamos cosas que nos distraigan, cuando en realidad el Padre lo que nos quiere motivar a hacer es de que nos encontremos a nosotros mismos, a la identidad que ha puesto en nosotros, para que funcionemos y nos desarrollemos conforme la habilidad que Él ha puesto en nosotros, conforme esa manera de pensar y con esas herramientas que Él pone en su palabra. Así que esta porción nos llama y nos anima a que con esas diferentes leyes y mandamientos podamos diversificarnos y podamos fortalecernos más en un dominio propio y entonces sí poder conquistar el mundo venidero. ¿Por qué? Porque ya conquistamos nuestro mundo interno, porque ya hablamos acerca de cómo dominar nuestro interior, pero ahora es necesario dominar el exterior, pero para eso necesitamos afianzarnos de nuestra alma y esta porción nos habla acerca de esto. Acompáñame a estudiar la porción número 49, Kitetse, esto es cuando salgas o si es que sales. Y esta porción está situada en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 10 al capítulo 25, versículo 19, complementado con la Haftará o la lectura del profeta, del profeta en este caso Isaías, capítulo 54, 1 al 55, 5. Y comienza directamente hablando acerca de algunos misterios en la parte del Sod, de los secretos. Pero en lo físico, aunque todo tiene un motivo, todo tiene una razón, vamos a escudriñar cómo es que esto tiene que ver con nuestra alma. ¿Por qué? Porque dice que si Israel va a salir a una guerra y se encuentra en este transitar, en este camino, y si se encuentra alguna mujer prisionera, cautiva de esa guerra que le guste y quiere tomarla, pone una serie de lineamientos o de cláusulas que si las cumple, bueno, si quiere puede continuar y quedarse con ella. Pero según los sabios, estos lineamientos son más que nada para evitar, quiere el Padre evitarnos mucho dolor. ¿Por qué? Porque al venir una persona que viene de otro pensamiento, de otra ideología, de otra idea, nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Pues podemos también desviarnos, podemos también tener conflictos. ¿Por qué? Porque no pertenece en esa misma unión. Claro que puede adherirse, claro que puede unirse, sí, pero eso puede ser también caso que no, y por eso el Padre quiere evitarnos todo ese dolor y esa tragedia. Y el paso número 1 es tomar a esa mujer y llevarla a su casa, llevarla ahora sí que al lugar donde vive, el lugar donde habita. Ahí mismo vemos el 2 que tiene que raparle la cabeza. Y esto también tiene que ver con la purificación. Tiene que raparla y, bueno, tener ese proceso de purificación. Y habla de que del corte de uñas, de que se corte las uñas. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer en ese momento del duelo que está pasando, porque pierde a sus padres, pierde a su familia, pues puede ser que al momento de agarrar algo se rompa las uñas y pase todo esto, o pueda rasguñarse. Así que por eso dice que es necesario que se corte las uñas para que no se la rompa, para que no se haga heridas, para que no se flagele. Por eso, por salvaguardar la vida del Padre también tiene que ver con este mandamiento. Y luego viene el cuarto, por ejemplo, la cuarta cláusula, que debe cambiarse sus ropas, porque en aquel tiempo las mujeres cautivas tenían una estrategia muy interesante. Cuando sabían que iba a haber una guerra y pues definitivamente le iban a perder, ellas se preparaban con las mejores ropas, viéndose lo más esplendorosas posibles, lo más atractivas posibles, lo más seductoras posible. ¿Para qué? Pues para salvaguardar su vida de que a alguno le gustase y se la llevase. En este caso, este hombre que quiere tomar a alguna mujer, pues le está funcionando el remedio. Por eso es necesario que cambie sus ropas y no tenga las mismas, sino que ahora sea una ropa diferente. Además, el proceso de duelo que tiene que pasar esta mujer es correspondiente a 30 días, en los cuales también se asemeja al mes de Elul, que es el proceso de encontrarnos con nuestra alma, donde esta mujer simboliza nuestra alma misma y nosotros vamos a la guerra y luchamos, pero con el motivo de encontrarnos a nosotros mismos, que es en la introspección, en la meditación, para entonces poder radicar en el mundo físico. Esto es el nivel Sot.
Y antes de seguir avanzando, como último requisito, el sexto, no tiene que allegarse sexualmente este hombre a la mujer, ya que es un proceso de duelo, no tiene que haber esa confusión. Y todas estas cláusulas es para evitar un posible dolor, pero como hemos visto, el Padre va más allá. Y en esta interpretación en cuanto a los secretos, podemos, por ejemplo, encontrar de que cuando salgamos a la guerra y encontremos nuestra alma, la vayamos a traer a nuestro interior. Como por ejemplo el Padre dice, el interior de tu corazón, o sea, ahí cerrada la puerta en tu habitación, ahí ora. Se refiere a esta parte de la privacidad, de donde yo estoy, de donde yo radico. Ahora traer esa identidad a mí, a mi vida, a mi pertenencia. Y esa parte de rapar la cabeza tiene que ver con la autoridad también. Una purificación sí, pero recordemos que todos los nazir, por ejemplo, tenían la cabellera enrollada como la tiara que tenía el sumo sacerdote y representaba la autoridad, ¿no? Que estaba por encima de ellos. Así que también aquí es cortarnos esa autoridad, o sea, de esas ataduras, esas ligaduras a quienes servíamos antes y ahora ponernos, o sea, en esa autoridad de que es el Señor quien nos gobierna. Es una autoridad diferente a la que nosotros veníamos viviendo. Es un cambio total y radical. Y esa parte del corte de las uñas, o sea, tiene que ver esa parte de que ya no nos flagelemos, ya no nos dañemos, sino que ahora empecemos ahora sí que a practicar esta parte de la Torah, de estos mandamientos para no lastimarnos, sino para al contrario, beneficiarnos. Es lo que está pasando. En la cuarta, por ejemplo, vamos a ver la similitud que tiene que ver con cambiar las ropas, pues nosotros veníamos de esclavitud. O sea, el Padre, ¿cómo nos encontró? O sea, imagínense, por ejemplo, esta mujer, ahora sí que pelona, sin uñas, pues ya no se ve bonita, en duelo. O sea, el hombre decía, ay, caray, mejor, yo creo que no, ya no me la quedo. Y le daba libertad, ¿no? Yo creo que en muchos de los casos. Pero el Padre no hizo eso con nosotros. El Padre, a pesar de que nos vio en un proceso de duelo y que el Elul es donde estamos viviendo este proceso, no nos deja, no nos desecha, no nos abandona, sino que nos toma, ¿para qué? Para convertirnos en esa novia ataviada ahora con ropas esplendorosas, ropas de justicia, de verdad. ¿Sí? ¿Me explico? Ese es el lino fino que tiene que portar la novia ataviada, lo que ya hemos platicado. Además, tiene que ver mucho en esa parte de la abstinencia de, no solamente aquí por las relaciones sexuales, sino la abstinencia de ya no agradar a esa carnalidad, sino agradar la espiritualidad para que el cuerpo haga únicamente lo que el alma quiere. En este caso, gozarse de los mandamientos de Dios. Esa es la idea que nosotros necesitamos desarrollar. Pero si bien, por ejemplo, si el hombre dice, está bien, tiene razón, mejor no la quiero, bueno, le vas a tener que debes divorciarte, o sea, debes dejarla ir, no será tu esclava, no la podrás tener, debes dejarla ir, no podrás oprimirla. Pero en el caso de que sí, el padre comienza a decir algo, como diciendo, a ver, yo te quiero evitar dolor, yo te quiero evitar angustia, pero si la vas a tener bien, porque no va a ser posible que ya teniéndola, pues puede que la aborrezcas, porque es otro pensamiento, es otra cultura, de manera que puede inclinar a los hijos a otra idea, a otro Dios inclusive, y hasta a ti mismo. Pero bueno, el Padre pone esta cláusula que si resulta que de esta mujer nace tu primogénito y después tienes otra mujer, o sea, tienes dos mujeres que ya puede ser del pueblo de Israel, alguien más afín a ti, y puede que aborrezcas más a la otra, y esto no debes hacer, o sea, no le debes de menospreciar. Y si el primogénito viene de la mujer cautiva, de la prisionera, pues vas a tener que respetar eso como tal. No lo podrás hacer menos. Tendrás que darle el doble de tus posesiones, la doble porción. Y se tiene que ver, no lo puedes tratar como menos. Así que, ¿puede haber conflictos? Sí, porque de hecho los comentarios aseguran que de estas mujeres, por la ideología que manejan, puede haber conflicto en los hijos. Se puede ver, por ejemplo, en el caso de Absalón. Absalón, el hijo de David. David tomó una mujer de este tipo, prisionera de guerra, o en una guerra, y la cual dio como fruto a su hijo Absalón. ¿Y qué vemos como resultado? Pues Absalón se le revela y por poquito le quita todo el poder, le quita el trono, el reino. Y aquí también el padre señala, a ver,
Pero si hay un hijo contumaz y rebelde, debes ir con los líderes y acusarlo de comilón y de borracho. ¿Por qué? De terco y necio. Y entonces, ¿cuál va a ser el castigo? La pena de muerte. Se apedreará hasta morir. Pero ¿qué padre hace eso? A ver, pero aquí está hablando del hijo contumaz y rebelde. Y esto se refiere más que nada a la parte de que si tú le dices algo a tu hijo, pues tu hijo lo cambie, tu hijo lo tome y se vaya enderezando en el camino. Pero cuando dice que es terco, que es necio, le dice las cosas y ahora como para contradecirte, las hace con el sentido de, me lo dijo, ahora no lo hago porque me lo dijo. Ahora le doy la contra. Está hablando de esa terquedad, de esa necedad. ¿Por qué? Porque más adelante se pueden volver en delincuentes. Así que para evitar la delincuencia, para evitar ese tipo de gente, ¿qué es lo que hace el padre? Pone una cláusula, pone un tope para que los hijos también teman y si llega a verse el caso, pues enviarse, irse con los líderes y entonces aplicar esta pena. Pero yo pregunto, ¿dónde está algún documento o dónde dice que esta ley se aplicó? No hay ninguna, no hay ningún caso, porque en realidad esta ley el padre la puso para su hijo, sí, para Yeshua, porque Yeshua fue acusado de comilón, de borracho, y es lo que decían, ¿no? Los fariseos, mira, ahí anda con los pecadores, ahí anda con los gentiles, ahí anda, tome y tome, y así lo acusaban. Y él entonces cambió el lugar por nosotros, dándose así como culpable cuando en realidad era inocente y nosotros, mereciendo esa pena, él la pagó. Él la pagó y entonces resguardó nuestra vida y nos pudo dar entonces una vida nueva al cambiar ese lugar con nosotros, porque nosotros definitivamente la merecíamos morir, pero no, el Padre cambió esa maldición en una bendición y lo vamos viendo aquí también más adelante, donde está diciendo que si hay alguien digno de muerte y muerte de cruz, esa persona que muera en un madero, pues dice que muera debe ser colgado en un árbol y debe morir, hasta morir, ¿no? Pero debes de quitar, porque fíjense aquí las cláusulas, debe ser una pena de muerte, pues nos lo colgará su cuerpo en un árbol, pero en hebreo la palabra árbol puede decirse árbol, poste, madero. Por eso aquí ya sabemos que y entendemos que se refiere a Yeshua, y además el madero en el pictográfico es la letra Tav, que es una cruz, dando así a entender que el pacto es ahí en la cruz, la Tav, es Aleph Tav, es el alfa y el omega. Si me explico, Yeshua es el principado, es esa cabeza de toro, el Aleph, y hace el pacto, es la Tav, él es el alfa y es la omega, y ahí es donde se hace ese nuevo pacto para nosotros entonces cambiar la maldición en bendición, cambiando ese lugar, como les digo, a ti y a mí. Pero ¿cómo es posible que aquella persona que se dice que es un maldito, aquel que muere en un madero, o sea, ¿cómo nos pudo bendecir? Pues simplemente eso, porque Él fue el sacrificio perfecto, donde Él no siendo partícipe del pecado, porque tuvo esa naturaleza de hombre como nosotros, pero sin pecado. Y Él pudo hacer esa expresión perfecta, quitando aquellas leyes ceremoniales y dándonos así entonces una salvación eterna. Porque sí, se hacían sacrificios continuamente, pero ningún sacrificio era perfecto. Era necesario que el mismo Padre descendiera y se hiciera en esa figura de carne, llamándose Hijo de Dios, y entonces pudiera dar ese sacrificio, donde vamos a entenderlo un poco más a detalle en la Haftará, que viene aquí más adelante y nos empieza a hablar de cómo desarrolló ese plan el Padre, cómo se cumple, y entonces cómo nosotros podemos llegar a tener esa bendición y ese pacto tan grandioso. Pero estamos viendo también que de esta persona debe de ser quitada al anochecer. ¿Para qué? Para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Y todo eso se cumplió al pie de la letra, tanto como debe ser acusado, cómo debe de morir, en qué momento lo deben de quitar. O sea, todos los detalles el Padre lo puso ahí como un plan de rescate desde el principio. El Padre ya sabía todo. Él es pues omnipotente, él sabe todas las cosas. Pero aquí quiero que aprendamos cómo es de que los detalles sí son importantes. En los detalles está Dios. No es de que, no entremos en detalles porque salimos mal. No, en los detalles está Dios. Y vemos que su palabra al pie de la letra se está cumpliendo. Se cumplió y se está cumpliendo. Y en aquel tiempo entonces habrá una recompensa,
o habrá simplemente una consecuencia. Ya de nosotros dependerá cuál es la consecuencia que nosotros tenemos. Así que no es como que para que nosotros vivamos como se nos pegue la gana, sino que es para que vivamos de la manera que el Padre nos da. Y por eso lo regula con estos mishpatim, que esas las leyes sociales. Por ejemplo, sigue hablando acerca de que si el toro o la oveja de alguien del pueblo se extravía, pues se lo devolverás. Pero si resulta que vive lejos o no sabes de quién es, bueno, tú lo vas a sustentar, tú lo vas a cuidar, se lo devolverás en cuanto lo veas. ¿Me explico? Si ves que alguien, un toro, un animal está ahí en el camino, está tirado, o sea, no te vas a quedar nada más viendo, sino que haz algo, levántalo, ayúdalo, o sea, y vas a devolverlo a quien fuere el dueño. Y ahí pudiera caber la posibilidad de que fuera el mismo enemigo, dando a entender que la bendición y el hacer las buenas obras no se limita solamente a los que me caen bien, sino se limita a hacerlo porque es una obra de justicia, porque es justo hacerlo, porque así el Padre lo dijo. Así que así es como un animal, como una prenda, como cualquier situación. No te lo vas a adjudicar, sino que vas a buscar al dueño y se lo darás. ¿Me explico? También está hablando acerca de que la mujer no puede vestir esta ropa de hombre ni algo que le haga parecer masculina, ni tampoco el hombre puede vestir ropa de mujer ni algo que le haga parecer femenino. ¿Por qué? Porque la mujer siempre tiene que verse en esa energía femenina y el hombre siempre tiene que tener esa energía masculina. Y al momento de tener algo que le demerite eso, pues ¿qué es lo que está pasando? Está yendo en contra de la naturaleza que el Padre dio, porque nosotros somos esa gloria del mismo Dios, porque fuimos hechos a esa gloria. Entonces el Padre quiere que honremos eso. Ahora imagínense si la pura vestimenta, ¿qué será de la homosexualidad? Los que practican este pecado. Así que, bueno, por eso es muy importante de que nuestra ropa nos distinga. Por eso es lo que estamos hablando. Si estamos hablando de que alguien va a trabajar en la obra, pues tiene una ropa para eso. Si alguien va a trabajar en la oficina, pues tiene una ropa para eso. O sea, no te vas a ir de traje a ahí echar paladas de cemento. O sea, obviamente, la ropa que tienes, la ropa que usas te distingue quién eres, te da una imagen. Por eso el Padre nos da una ropa especial a cada uno de nosotros y nos promete ropas limpias, ropas nuevas. Así que no hay que echar en saco roto esto, sino que hay que buscar esa purificación, esa limpieza y seguir lavando nuestras ropas con estos actos de justicia, con esa santidad que el Padre está pidiendo acerca de nosotros. Y avanzando más también, nos está hablando acerca de que si al caminar te encuentras con el nido de un ave y ahí está la mamá con los pollitos o en los huevos, no los podrás tomar, ya sea en el árbol o en el piso. Mientras la madre esté ahí, no. Tienes que esperar, o sea, que la madre no esté y entonces sí los podrás tomar. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas prosperado. Y cómo tiene mucha relación acerca con el quinto mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre. Es algo muy interesante y me gustaría que me comentaran respecto a esto, qué similitudes, qué comentarios o qué unión tienen estos mandamientos. Yo creo que aquí hay un secreto más grande. No lo alcanzo a entender, no lo alcanzo a ver todavía, pero yo creo que aquí el Padre nos quiere enseñar otra sabiduría todavía mayor. Y seguimos avanzando aquí en la lectura. Cuando construyas una casa, cuando construyas una casa, la parte de arriba tiene que estar cercada. No vaya a ser que alguien suba y caiga y muera y tú seas culpable de esa muerte por negligencia. Entonces el Padre está regulándonos en todas las áreas de nuestra vida para en todas las áreas ser íntegros, ser rectos, ser justos. Y, por ejemplo, es para que te vaya bien. Por ejemplo, este mandamiento es para que te vaya bien. Y uno va a decir, a ver, ¿cómo poner una cerca? Pues aquí te lo está diciendo, porque alguien puede caer y puede morir y puede ser culpa tuya, porque lo pudiste evitar, que un niño, que alguien subiera y cayera, tan solo por cercarlo. Y así te libras de esto. Ya, si que aún con la cerca alguien cae, bueno, fue un accidente, pero salió de tus manos. ¿Me explico? Por eso el Padre quiere perfeccionarnos en todo lo que hagamos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y seguimos avanzando. Ahora sí que nos está hablando acerca de las mezclas de semillas. Está prohibido. No podemos llegar a un viñedo y decir, a ver, estas uvas, vamos a meterle estas semillas. No, porque eso el Padre lo prohíbe, no lo ve bien.
Y dice que inclusive ni se consuman las uvas ni el viñedo porque queda contaminado. Prohibido las mezclas de semilla, así como también en las prendas mezclar lana y lino. Eso es algo que también está prohibido. ¿Por qué? No sé. Y si saben, por favor aquí coméntenme. Y también el padre prohíbe que un toro y un burro los puedas poner en el mismo yugo. Obviamente algo va a salir mal. Sabemos que el yugo siempre se compara al matrimonio y cuando es desigual va a haber problemas. Uno va a lastimar al otro y en algún momento puede acabar tan mal que puede verse afectado hasta con la vida misma. Y yo creo que también el padre quiere que aprendamos de esa sabiduría, no solamente en lo físico, de que no son animales compatibles, sino de que cada uno tiene un rol y tiene una forma de hacer las cosas. Así que nosotros tenemos la bendición de saber cuál es nuestra energía masculina, femenina y saber desarrollar ese rol en el matrimonio, teniendo esa comunicación, ese respeto y también alineándonos a los mandamientos del Eterno para que podamos vivir bien, porque el Padre nos ha dicho cómo hacerlo, pues nada más es cuestión de tomarlos. Luego, posteriormente, sigue hablando acerca de que tendrás que portar los tzitzit, o en español dice los flecos, en las 4 puntas de tu vestimenta, ¿cómo se puede decir? De tu talit, pues, o de tu ropa, pues. Entonces, es lo que está hablando aquí, lo pone. Y el padre sigue asegurando a la mujer, porque dice, a ver, si una mujer, hablando de las leyes en contra de la mujer acusada de adulterio, dice, a ver, y aquí empieza a poner algunos casos, donde vamos a entender que en la antigüedad el matrimonio se basaba en 2 etapas. Se firmaba el acta de matrimonio, que es la ketubá, pero la ketubá se divide en 2 etapas, que es el erusín, que es cuando se paga un dote, que es pagar una cantidad al padre y se le paga a la mujer. Se dan regalos al padre, ¿no? Como una indemnización, ¿no? De que si la mujer iba al pozo, lavaba la ropa, hacía la comida, de alguna manera era algo servicial para el padre. Entonces tiene que tener una cierta indemnización según la valoración del padre. Entonces se pagaba la dote, se pagaba esa parte de indemnización y se pagaba también, lo más grande, se pagaba a la mujer para que se atavíe, para que se prepare, para que esté lista y puedan consumar el matrimonio. Desde que el hombre va y pide a la mujer y da el dote o compromete el dote, porque puede que no tuviera todo el dinero y como un carro, ay, te lo doy en pagos, bueno, pero desde el momento que la apartas, ya está comprometida esa mujer. Y se consuma al momento del erusim, que es donde se consoliza el matrimonio y pueden participar de las relaciones sexuales. Entonces ahí ya se termina el matrimonio, de concluir, ahí ya es el matrimonio en totalidad. Lo digo porque aquí va a empezar a hablar de una serie de circunstancias y para entenderlos mejor creo que es hablar del contexto, aunque sea brevemente, pero ya lo vamos a entender mejor. Dice, si un hombre se casa con una mujer y tiene relaciones sexuales y luego la desprecia a causa de una mala conducta y la difama, o sea, difama a su nombre diciendo que se acostó con ella y encontró que no era virgen, ¿qué debe de pasar? Bueno, el hombre, o sea, el padre de la mujer debe de presentar una prueba delante de los líderes diciendo, mi hija sí es virgen, aquí está la prueba. ¿Cuál era la prueba? La prueba eran las sábanas, que al momento de consolidarse el matrimonio ponían unas sábanas, las cuales cuando tenían relaciones sexuales, como era una mujer virgen, se rompía el himen de la mujer. Entonces la mujer sangraba. Si la mujer no sangraba, quiere decir que ya no era señorita. Entonces, en dado caso de que sí presentaba la prueba, en este caso la sábana, ok, entonces el hombre la está difamando y debe pagar una indemnización al padre de 100 monedas de plata. Además de que a la mujer ahora ya no la va a poder despreciar, se va a quedar como su esposa y no se podrá divorciar de ella. Pero mucho ojo, donde resulte que no era señorita y que ya había estado con otro hombre, no presentaban la prueba, pues la mujer terminaba lapidada. O sea, la llevaban a la puerta de la entrada del padre y ahí la apedreaban hasta morir, por cuanto hizo mal en Israel. Y se las voy a leer aquí tal cual dice. Porque ella ha hecho algo vergonzoso en Israel.
al prostituirse como una mujer, al portarse como una mujer prostituta mientras vivía en la casa de su padre. Entonces debe morir. Y ahí es donde se lleva a cabo la ejecución. O sea, es algo fuerte. Y puede haber la duda de que, a ver, hoy en día, bueno, es diferente cómo se vive hoy en día en aquellos momentos. En aquellos momentos la mujer se preparaba y se alistaba para su marido. Pero en estos días puede darse el caso de que con la influencia de la pornografía, pues ya se incite la masturbación y todo esto, entonces puede que el himen de la mujer se rompa antes de llegar al matrimonio. Pero ya es una idea que ha traído la ideología, híjole, pues toda esa industria que hay detrás, y bueno, empieza a arrasar estos tiempos, pero en aquellos tiempos no había nada de eso, la mujer se guardaba, de manera que si el padre lo instituyó entonces por sabiduría, y él sabía que ahora sí que por qué lo puso y por qué lo hizo. Por eso está resguardando a la mujer más que nada. La está cuidando para que el hombre no pueda, ya no la quiero. No, no, no se trata de eso. Se trata de cumplir la palabra de Dios. Y bueno, así funcionaba en este momento. Pero empieza a haber otro tipo de situaciones. Bueno, pues si resulta que si se encuentra a un hombre teniendo relaciones sexuales con una mujer casada, ¿cuál es la consecuencia? Los dos deben morir. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando Yeshua estaba enseñando y le traen a una mujer que dice, le hemos hallado un pleno acto de adulterio? ¿Qué debemos hacer con ella? Porque la consecuencia era de que le apedreaban hasta morir. Pero si lo hallaban con la otra persona, ¿por qué no llevaron a la otra persona? A ver, esa pregunta está buena, porque aquí dice claramente que se debe de aplicar esa ley, pero con ambos, no nada más con la mujer. Bueno, eso es nada más para que lo piensen. Y bueno, aquí habla de otras circunstancias. Si una mujer es una virgen comprometida con un hombre y alguien la encuentra teniendo relaciones sexuales con ella, los dos morirán apedreados a las puertas de la entrada. ¿Por qué? Porque la mujer no gritó y el hombre violó a la esposa de otro hombre. Entonces, mucho ojo con esto. Pero luego dice al contrario, a ver, pero si se encuentra a la mujer comprometida en el campo y la obliga el hombre a tener relaciones sexuales con él, pues solamente el hombre debe morir. ¿Por qué? Porque pudo gritar la mujer y nadie la escuchó, porque es un campo. O sea, ¿por qué la mujer debe de sufrir también las consecuencias de alguien más? Aquí entonces empieza a poner esto. Acá dice que no gritó porque es el tema de que fue consensuado, de que estaba de acuerdo y estaba en la ciudad. O sea, pudo haber gritado y alguien pudo haberla defendido, pero no lo hizo así, porque era algo consensuado y estaba permitiendo el pecado. Bueno, creo que eso se va a entender un poco mejor, ¿verdad? Ahora dice, si un hombre se encuentra con una mujer virgen que no esté comprometido, que no esté comprometida y la obliga a tener relaciones sexuales con él y son atrapados, el hombre deberá pagar 50 monedas de plata como dote, como por así decirlo, ¿verdad? Una reparación del daño. Y ella será su esposa y no se podrá divorciar por cuanto la humilló. Así que aquí estamos viendo cómo el padre empieza a restaurar más que nada la protección de la mujer, para que ella no se vea desprotegida y pueda ser usada y pueda ser menospreciada, sino que al contrario, el padre con estas leyes está levantando su dignidad y su integridad para que el hombre no pueda hacer caso, o sea, no pueda usar mal las leyes, sino deben aplicarse correctamente. Y luego, bueno, termina acabando con otra ley en cuanto a eso, dice, un hombre no puede casarse con la que fue la esposa de su papá, dando a entender un incesto, como aquel caso que hubo en Corinto, ¿verdad? Que dice, esto ni siquiera se oye entre los gentiles, hablando de que un hombre tomó a la esposa de su padre, o sea, tomó a su madrastra, o la que fue esposa de su padre, imagínense. O sea, es una vergüenza para el padre el haber conocido el hecho, es como si hubiera estado con el mismo padre. En el hebreo es esto. Y por eso es una vergüenza muy grande lo que estaba expresando Pablo en aquel momento. Y de aquí se desprende exactamente esta ley de que esto está prohibido. Esto está prohibido. Y bueno, ahora, los que no pueden pertenecer a parte del pueblo de Dios. Y bueno, empezaré a aclararlo un poco también más adelante qué pasó.
¿Qué pasó? En este momento está diciendo, ok, ninguno que haya sido mutilado, o sea, dice que con los testículos aplastados o con el pene mutilado. ¿Por qué? Porque en aquel momento la idolatría era tal que estaban los famosos eunucos, los dedicados al servicio de, sobre todo de las diosas, ¿no? O sea, o de las reinas, pero que servían a algún dios pagano y vinieran en esos contextos, pues el hombre, por ejemplo, si era una mujer importante, se podía ir tranquilo sabiendo que no podía tener nada con aquellas personas eunucos que no tenían genitales, que habían sido cortados o mutilados. Y por eso está diciendo esta parte de que no pueden incorporarse por la ideología que traen, por los pensamientos que tienen. Sin embargo, Pablo más adelante les permite el acceso, pero ¿por qué? Porque ya está viendo una manera de pensar donde ellos tienen que cambiar. Ya no pueden vivir igual, ya no pueden hacer las mismas cosas y entonces el padre permite, pero tuvo que pasar tiempo porque en ese momento no era como así cambiar toda esa cultura. ¿Me explico? Luego también habla acerca de ningún hombre am, cuyos padres no estuvieran casados, por ejemplo, u otra, ninguna monita o moabita, por lo que pasó por Bilam, porque Bilam se recuerdan que quiso atacar al pueblo de Israel haciendo una guerra espiritual, y como no pudo, luego les mandó aquella mortandad que murieron 24,000 cuando Simri y Cosbi estaban pecando y tuvo que intervenir Pinjas atravesándolos con una lanza. Bueno, aquel hecho, por ese hecho, dice que no podrán pertenecer. Pero, ojo, dice nada más los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres en este caso, creo que aquí está hablando hasta la 10ª generación. O sea, hasta la 10ª generación. Pero las mujeres sí podrían incorporarse al pacto. Por ejemplo, Ruth, que es como la bisabuela de David, que es moabita, pudo incorporarse a la fe hebrea. Pero ya era la 13ª generación y además era mujer. ¿Me explico? Porque pudiera haber esa duda en cuanto al tema. Y bueno, está hablando que no, ni los edomitas, o sea, no odies a ningún edomita porque es tu hermano, de Edom, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y tampoco a los egipcios, porque tú fuiste en su tierra un extranjero, ahí te refugiaste en su tierra. Estos hasta la 3ª generación pueden incorporarse en la parte del pueblo de Dios. Ahora, la parte de la higiene en el campamento, porque obviamente cuando vas a una guerra, el padre está estableciendo un orden, una manera de cómo debe regirse y empieza a poner algunos lineamientos, por ejemplo, que al salir como ejército, bueno, uno, debes de alejarte de todo lo impuro, porque si quieres que Dios te bendiga, uno tiene que mantenerse limpio, íntegro, santo, por lo cual todas aquellas impurezas, pues ya no, o sea, las tienes que desechar, no puedes seguir viviendo igual, porque eres parte de un ejército. Y creo que aquí sí va a aplicar la de que el ejército es tan fuerte en ese sentido de la santidad como su eslabón más débil. No es como porque Dios sea igual de fuerte como el más débil, ¿no? No, se está hablando en ese sentido de que si alguno, pues, se impurificaba, alguno buscaba alguna idolatría o algo, pues ya vemos cómo les iba, ¿no? Entonces es importante ese tema de la santidad. Ahora, dice, cuando tengas a un impuro eh, de algo que hubo o pudo haber sucedido en la noche, él debe salir del campamento, no puede entrar. A la tarde debe bañarse, debe hacer tevilá y al día siguiente a la puesta del sol puede ingresar. Está hablando, por ejemplo, alguna secreción de semen o haber tocado muerto puede quedar impuro de esa manera. No, puede ser, por ejemplo, alguna de esas. Y que solo con la tevilá, que tiene que ver también con la limpieza, ¿no? Porque con tocar a un cadáver, pues además de que te purifica en lo espiritual, también trae bacterias, también puedes afectar a alguien. Por eso, pues el pueblo de Israel saludablemente tenía esas bendiciones de que el Padre les decía cómo evitar todo esto. Y aunque el pueblo no entendía muchas cosas, bueno, les evitó de muchas mortandades o pandemias inclusive. También el Padre instaura, por ejemplo, que debe de ponerse un baño. Debe instaurarse un baño a las afueras del campamento. O sea, debes llevar tu palita, por ejemplo, cavar y hacer tus necesidades y enterrarlo. No puedes dejarlo ahí como los perros literalmente. ¿Pero por qué? Porque el Señor tu Dios viaja en medio de ti, o sea, no puede estar ahí todo como sea, ¿no? Tiene que ser de manera que el Padre, pues ahora sí que
pues como lo pide, ¿no? O sea, viaje así como lo está pidiendo. Y entre otras leyes vamos viendo, por ejemplo, el caso de un esclavo, por ejemplo, que si huye de su amo y te va contigo, no le puedes obligar a volver a él, sino que vas a permitir que en cualquiera de tus ciudades, pues viva. O sea, no lo podrás oprimir, no lo podrás oprimir, o sea, porque acuérdate que tú fuiste esclavo. De hecho, estas leyes se establecen mucho con el sentido de que Israel no se le olvide de dónde vino y tiene que tratar de esa misma manera, o sea, entendiendo de cómo se vive por el otro lado de la moneda, por así decirlo. Entonces él debe decidir dónde quedarse, así que tú no lo debes de oprimir. Y también el padre prohíbe mucho, sobre todo aquí, la prostitución. Aquí dice, a ver, si no me entendieron, se los voy a decir diferente. Nadie puede prostituirse y prohíbe la prostitución. Y también prohíbe el pago de o sea, de algún precio, ¿cómo lo dice? No llevarás el pago de una prostituta ni de un perro a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque eso el padre no lo acepta. Simplemente no compagina con la santidad de Dios. Entonces no lo puedes hacer ni siquiera así, imagínense. También empieza a abarcar la parte de que no cobrarás interés por un préstamo hecho a otro israelita. Y aquí muchos dicen, ves, aquí no me debes de cobrar. Pero le leyeron nada más hasta ahí, ¿eh? Porque acá dice, a ver, pero si fuera un extranjero, sí, ese sí le puedes cobrar. Pero aquí, ¿qué está hablando? Mira, voy a explicarte, hermano. Lo que pasa es de que puede haber alguien en una necesidad y tal vez tú lo puedes bendecir, ok, te puedo echar la mano, o sea, a lo mejor no tengo la solvencia suficiente para decir, te lo doy, ¿no? Te lo regalo, no pasa nada, ¿no? Pero puedes apoyarlo de esa manera, haciéndole un préstamo. Pero aquí pasa algo muy interesante, bueno, pero tampoco vas a hacer negocio del pobre, porque es pobre y tú ya estarías abusando de él, lo estarías oprimiendo. Pero, por ejemplo, puede haber un caso entre los mismos hermanos de que alguien pues quiere hacer algún negocio y ocupe dinero porque va a multiplicar su dinero. Y bueno, ahí entonces es diferente el tema. ¿Por qué? Bueno, porque se está lucrando con dinero, porque va a ganar más dinero. No es como que ande necesitado si tiene casas, tiene camionetas, si quiere, sabe que puede hacer algún negocio contigo. No es como que, préstame y ahí, no, y ahí dice que no me cobres interés, porque también ahora él estaría aprovechándose de ti. Entonces, cómo las cosas se empiezan a equilibrar en la balanza, ¿no? Y además en esta parte de quitar el ser abusivos, está hablando, por ejemplo, que si tú le prestas a alguien, no puedes llegar a la casa de esa persona y decirle, a ver, en este caso dice, dame las piedras del molino, dame, o sea, las cosas de primera necesidad, no puedes llegar y hacer eso. Tienes que esperar afuera de tu casa para ver qué es lo que él te da como prenda. Y si fuere que te diere como prenda algún abrigo, al anochecer, antes del anochecer, tú tienes que devolvérselo para que él tenga con qué taparse, porque no sea que él se queje delante de Dios y el Padre escuche sus súplicas y entonces tú seas culpable de pecado delante de él. Y ahí está velando por los intereses también del pobre y está equilibrando la balanza para que ni uno ni otro pues pueda abusar. Pero también está hablando que no le puedas tomar ni el abrigo a la viuda, o sea, como prenda, eso está prohibidísimo. Entonces aquí el padre está poniendo en regla las cosas. Además, a ver aquí, a su casa, ok. Creo que esas son las que tienen que ver con esa índole. Pero bueno, a eso se refiere, ¿no? O sea, no ser usureros más que nada, de estar buscando de que tener, porque ahí es alguien codicioso. Y cuando hagas una promesa a Dios, bueno, en esta sección dice, no tardes en cumplirla. Sabemos muchas veces que lo que nosotros decimos afecta el reino físico y el reino espiritual, porque si a un hijo le decimos, si te portas bien te voy a comprar tal o cual cosa como premio, pues el hijo lo va a esperar, no lo cumplimos, bueno, delante de Dios eso está mal, pero imagínate también cómo vas a hacer sentir a tu hijo de que, mi padre me dijo esto y no me lo prometió, lo vas a sentir mal y a la siguiente que tú le prometes algo va a decir, nunca me traes nada, nunca esto. O sea, ¿cómo es de que rompemos y quebrantamos la comunicación? Por ejemplo, alguien te llama y dices, al rato te llamo. Y no, de veras, te lo prometo que te llamo. Y ya no le marcaste. O sea, ahí ya también cómo quedas con los demás. Entonces,
Ahora, imagínate delante de Dios si tú prometes algo, o sea, pues más aún la responsabilidad es mayor, ¿no? Eso es lo que está queriendo decir el Padre, que entonces nosotros seamos de una sola pieza, seamos íntegros. Eh, Dice, si entras al viñedo de otra persona, pues puedes comer uvas hasta saciarte, no hay problema, puedes tomarlas, pero no hay para llevar. Porque como les digo, ok, aquí el padre lo que está haciendo está velando por los intereses de la viuda, del huérfano, del pobre, de las personas más necesitadas, de los más vulnerables. Y el padre ha dotado de riquezas a aquellas personas que han podido poner negocios, pero también está equilibrando la cosa, no porque el pobre diga, ay, ok, no tengo y ya hasta me llevo y empiezo a lucrar con ello, no, el padre aquí lo está poniendo, inclusive dice, puedes ir con tu vecino, a donde tiene el trigo, ok, y puedes tomar con tu mano, pero no vas a llevar tu hoz y tómale, y no, vas a hacer, puedes comer del trigo con lo que tú alcances a tomar con tu mano, o sea, es lo mismo, no hay para llevar. De hecho, aquí más adelante lo hace nuevamente con el olivo, de que tú puedes tomar el olivo, pero no vas a dar una segunda vuelta, porque esa segunda, o sea, eso que quede es para el pobre, para la viuda, para el huérfano, es para el necesitado, es para ellos. Entonces está velando por los intereses de ellos. ¿Me explico? Dice, si un hombre se casa con una mujer y luego no le gusta porque la descubre haciendo algo detestable, algo indebido, por echarla de su casa, se le describe un certificado de divorcio para echarla de su casa. Y aquí esto va ligado directamente a la haftará. Voy a explicarlo. Dice, o sea, algo indebido está hablando en inmoralidad sexual, pues resulta que algo hubo y bueno, le da carta de divorcio o lo que sea, porque ya después cuando esto no fue regulado, el hombre daba carta de divorcio a diestra y siniestra hasta porque le cocinó mal, literalmente. Hasta había una escuela que enseñaba eso, si no te gusta como se cocinó, da carta de divorcio. Pero era netamente dice Yeshua, que se dio la carta de divorcio por la dureza del corazón del hombre, porque el hombre decía, esta mujer ya no me gusta, quiero un modelo más nuevo. Y eso es lo que empezó a suceder. ¿Y qué pasa? Bueno, el primer marido le da carta de divorcio y ahora resulta de que va con otro hombre, se casa, pero si ese hombre resulta que le da también carta de divorcio o muere, no puede volver con el primer marido. Uno tiene que ver temas con la dignidad de la mujer, de que cómo vas a ir con aquel que te aborreció y te despreció, te echó fuera. O sea, es como querer ir así como de arrimada, de esclava, no, o sea, también está protegiendo la dignidad de la mujer. Pero aquí también en más profundidad se está refiriendo a que nosotros somos como aquella mujer que fuimos hallados haciendo pleno acto de adulterio con el becerro de oro. Cuando se está consumando el matrimonio y se firma la ketubá, en este caso son los mandamientos en el monte, el becerro de oro, que fue el pecado que se cometió, ahí se rompió el pacto matrimonial y entonces el padre ya no nos da un certificado de divorcio y ya no podía volver con su pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El padre ya no puede volver con su pueblo y hace un plan de rescate, el cual ¿cómo? Se consolariza, el cual se lleva a cabo mediante Yeshua, porque Yeshua muere y al momento de resucitar, entonces ahora sí puede tomar a la esposa ataviada, que esa es la promesa entonces que nosotros descansamos, que ya somos liberados de esa ley, a la ley que decía Pablo que era de maldición, a esta ley se refería, a esta ley, aquí es donde vemos que todas las cosas nos están cuadrando. Además, empieza hablando acerca de otras leyes diversas, donde dice que si el hombre recién casado le llaman para la guerra, pues no debe de ir, sino que debe de estar un año con la esposa, un año con la mujer, disfrutando de su mujer, disfrutando de ese matrimonio recién. Ya habíamos hablado anteriormente que la casa nueva o el viñedo se tenía que también que disfrutar y que son relacionadas con la nefesh, con la ruach y la neshama, de cómo cada uno de estos complementa, uno con la alegría y así, ¿no? Pero esta parte de disfrutar a la mujer quiere decir que el padre está también viendo eh, tanto por el hombre como por la mujer, porque puede que el hombre muera y quiere que el padre que eso se disfrute, el matrimonio. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito también más adelante, ¿eh? Vamos a ver. Por ejemplo, también aquí viene otro mandamiento interesante, de que si
resulta de que tú te llevas tus costales de grano y se te olvida alguno, no vas a volver por él, porque es para la viuda, para el huérfano, es para el necesitado, es para ellos, así que no vas a volver por él, ¿sí? Si alguno secuestra a algún israelita, ¿qué debe de pasar? Bueno, inclusive si lo está vendiendo o lo está haciendo esclavo, esa persona debe morir, es digna de muerte, porque no se pueden permitir ese tipo de cuestiones. También si alguien tiene una enfermedad en la piel muy peligrosa, debe hacer tal cual como le está indicando el Cohen o los levitas. Y aquí puede ser que sea tzarat o que sí sea una infección en la piel. Ya lo determinará el Cohen. Ahora también, aquí otra cosa. Ya, no engañes a tus trabajadores. ¿Por qué? Porque tú les dices, sí te voy a pagar, ya pasó el día, no, pues mañana te pago. ¿Por qué? Porque es pobre. Entonces debes pagarle el mismo día. Inclusive aquí señala que antes de que caiga el sol, antes de que se termine el día, tú debes de pagarle al pobre, porque es pobre y no debes de oprimirlo. Entonces estamos viendo todo esto. Y también señala otras leyes, por ejemplo, que los padres no deben ser condenados a muerte por los hijos, ni tampoco los hijos deben ser condenados a muerte por los padres. Y en ninguno de los sentidos, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Por eso es tan importante tener esa armonía en la familia, para que ninguno de ellos padezca las consecuencias pues del pecado, ni de ninguna parte ni de otra. Además también nos habla acerca de no juzgar injustamente a un inmigrante o a un huérfano, porque recuerda, y tú fuiste ese inmigrante, ¿sí? O sea, recuerda en qué condición estabas. Otra, cuando recojas la cosecha de tu tierra, ya les había dicho, la del olvidar el costal. Y todo eso también es para que el Padre te bendiga. Cuando recojas las uvas del viñedo, no vayas a buscar de nuevo, porque lo que quede, lo que no hayas tomado, eso va a ser también para la viuda, para el huérfano, para el necesitado, porque recuerda nuevamente, tú fuiste un esclavo en Egipto. Y empieza a hablar también otro tipo de leyes también, pues más específicas, ¿no? Y yo creo que pudo haberse dado el caso, porque dice, cuando dos hombres tengan un pleito y resulta que la mujer del que va perdiendo, pues quiere ayudar a su marido y quiere rescatarlo, y le agarra con la mano los genitales del hombre que lo está venciendo, esa mujer, ¿cuál creen que debe ser la consecuencia? Debes de cortarle la mano y no debes tener misericordia de ella, no tienes que tener piedad por cuanto ha hecho. Así que nadie se mete en pleitos. Las mujeres no se deben de meter en esos pleitos, ya vieron. Esa se me hizo muy interesante, dije, ándale, como por qué, ¿verdad? Y bueno, también está hablando que si dos hombres tienen una parte de riña, de problemas, deben ser llevados directamente con los jueces. Los jueces van a determinar, pues, si el hombre, cuál de los hombres es el que merece un castigo y si es digno de ser azotado. Y si debe ser azotado, debe ser delante del juez. Lo ponen boca abajo y le dan los azotes, pero no deben exceder los 40 azotes, porque más de 40, eso ya es humillación pública. Por eso está diciendo, pero tampoco, o sea, ok, darle un castigo, pero tampoco se trata de humillarlo. Es simplemente una amonestación para que se mantenga el pueblo de Israel íntegro y aparte es esa maldad. Y aquí también habla otro tipo de cosas. No le tapes la boca al buey mientras está trillando. ¿Por qué? Porque el obrero digno es de su salario. O sea, si el asno está trillando, está trabajando, pues es digno de que pueda comer de lo que está haciendo, de manera que también se compara como el evangelio, ¿no? De que el que está trabajando del evangelio viva del evangelio. Y bueno, bueno, tal vez sería tema para otro día, pero aquí el padre nos está señalando con el ejemplo del mismo güey, si el mismo animal, bueno, el güey, el asno, si el mismo animal está trabajando, pues puede vivir de eso, puede comer de eso. Y aquí lo podemos asemejar también cuando algún ministerio se levanta y se trabaja, pues también es justo delante de Dios que pueda vivir de ello, pero no que pueda lucrar de la fe. Es algo muy diferente. Pero como les digo, será tema de otro día. Será tema de otro día. Bueno, como les digo, cuando unos hermanos vivan juntos
Y resulta que un hermano muere. Aquí se va a hablar acerca de la ley del Ibum. Bueno, un hermano muere. ¿Cuál es el deber ser del cuñado? Pues que el cuñado redima a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer no puede irse no puede estar con alguien de otra familia. Porque si no tuvo hijos, este hermano, supongamos el hermano mayor y el hermano menor es el que queda vivo, pues el hermano menor va y toma a la mujer de su hermano mayor para entonces perpetuar la herencia, o sea, que el nombre de su hermano no sea borrado, sino que permanezca la herencia de su hermano firme ahí. Pero si resulta que él no quisiere, tiene que ir la mujer viuda con los líderes y los líderes van y hablan con este hombre. Si resulta que después de instarla a este hombre dice, no, ¿sabes qué? No me late. De todas maneras no quiero, gracias. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? La mujer se va a quitar el calzado de sus pies y le va a escupir frente a él. O sea, le va a fretir en su cara. O sea, no a la cara, sino que enfrente de él, representando que ese escupitajo es como el semen y dirá estas palabras. eh, Así ha hecho el hombre, así ha hecho el varón que no quiere dar descendencia a su hermano y se le conocerá como la casa del descalzado. O sea, puede decidir el cuñado decir la tomo o no la tomo. El tema es de que no se puede dejar a la mujer en un limbo, se tiene que dar una decisión con la idea de perpetuar la herencia, porque recordemos que aquí la herencia es algo muy importante, por eso el padre pone esos lineamientos. Y avanzando, no debes llevar, por ejemplo, tu bolsa dos balanzas de pesos diferentes, o sea que no seas tranza, en otras palabras. Sabemos que las balanzas siempre va a representar el corazón. Y el corazón dice que ¿quién conoce el peso justo? ¿Quién conoce a las balanzas, el peso del corazón? Pues Dios, que es el que pesa los corazones. Y aquí está diciendo, no puedes tener tampoco en tu casa una diferente. Porque dicen, bueno, pues no las porto juntas, pero en mi casa tengo una y aquí saco con la que hago tranza. Pues no, no se puede. O sea, usarás una sola balanza y que dé un precio, o sea, que dé un precio o un peso justo, un peso honesto. Sí, para que puedas vivir en la tierra por mucho tiempo. O sea, está hablando de la justicia que uno debe de practicar. Y también termina diciendo un mandamiento muy interesante y muy importante. Destruye a Amalek. O sea, Amalek, aquí le empieza a recordar, por si no sabes quién es Amalek, aquí dice, recuerda lo que hicieron los de Amalek cuando tú saliste de Egipto, que te atacaron por la espalda, cuando estabas como hambriento, cansado, desprotegido, y ellos fueron a atacar a los más débiles, los que se iban quedando atrás, y esto hizo enojar a Dios, porque lo desafiaron al Dios mismo. Así que el Padre en aquel momento dio una sentencia, y aquí está dictando, a ver, esto se va a cumplir, porque sucederá que en aquellos días cuando tú tomes posesión que la tierra que el Señor tu Dios te da, pues la poseas en totalidad y no tengas ninguno de tus enemigos alrededor, entonces sí, vas a aplicar esto, vas a destruir a Amalek, y no solamente dice lo destruirás, sino que lo borrarás de la tierra, o sea, todo pensamiento y toda idea. Y vemos que cuando este mandamiento se quiso ejecutar, como está escrito, quien lo quiso ejecutar y lo ejecutó mal fue el rey Saúl. Se le dijo, ve y destruye a Amalek, todo, acaba con él, no dejes nada vivo. ¿Y qué hizo este rey? Pues dejó lo mejor de ganado, inclusive al rey lo dejó vivo. No, pues, ¿para dónde vamos a parar, verdad? Y como lo dejó vivo la descendencia, o sea, no lo destruyó del todo, entonces esa descendencia sigue luchando con Israel hasta el día de hoy, de donde se han levantado los anticristos que se conocen tanto, toda esa gente que hace guerra en contra de los hijos de Dios, pues vienen de ahí porque no se destruyó. Aunque Amalek también se asocia con el Yetzer Hará, que es la inclinación a nuestro propio mal que nosotros tenemos, o sea, nos inclinamos al mal, a las pasiones que tenemos, en realidad también es un agente externo que debe ser destruido, que busca en los momentos de debilidad, de cansancio, de desprotección o de vulnerabilidad, acabar con nosotros. Por eso es tan importante que nosotros estemos velando y orando. Y todavía acaba diciendo que no se te olvide, pero no lo hizo Saúl.
Así que nosotros tenemos que buscar cumplir también este mandamiento y no dejarlo vivo ni siquiera el pensamiento. Así que hay que estarlo meditando mucho, mucho esto. Y esto de generación que se iba llevando ese pleito, bueno, no pleito, o sea, es que fue una agresión que se tuvo y que Amalek quiere destruir al pueblo de Dios. Así que esto ha sido no de una ni dos, sino de muchas generaciones, inclusive hasta el día de hoy. Así que el Padre promete algo aquí en esta Haftará. Esta Haftará es en Isaías 54:1 al 55:5, donde se está hablando que regocíjate tú, oh estéril. Pero ¿por qué? Dice que da cantos de alegría, cantos de júbilo, pero si es estéril. Y dice enseguida, porque tú, la estéril, darás más hijos que la mujer casada. ¿Por qué? Porque, o sea, el Señor tu Dios está bendecido. Y lo voy a leer un poquito. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Adonai. Escucha, ensancha el sitio de tu tienda, ensancha las cortinas, ensancha las habitaciones, no te quedes ahí con algo pequeño, o sea, no escatimes en nada, ensánchate, busca. Y aquí nos está hablando acerca de la promesa de la nueva Jerusalén, la Jerusalén que desciende de los cielos, que es una promesa dada a todos los hijos de Dios, los que se están esforzando por cumplir todos y cada uno de estos mandamientos, porque como un rey tiene un reino, pues este rey ha instaurado este reino en nuestros corazones y tenemos que vivir de esta manera. Entonces, la estéril está representando a lo que viene siendo Efraín. Sí, porque Judá se puede decir que es la mujer que está comprometida, que el día de hoy mantiene esa relación con Dios. Se permaneció ahí en Judá. Mas, sin embargo, la estéril es aquella que se fue, ¿no? Que tuvo esos hijos en todo el mundo, pero no los vio, que son promesa de la fe que se le hizo a Abraham, que dijo, tu descendencia será como una arena del mar, como las estrellas que son incontables. Dice, inclusive tú tendrás reyes, de ti saldrán grandes naciones, y a eso se está refiriendo. Aquí es el momento del cumplimiento de esta promesa, de que Abraham, siendo el padre de la fe, entonces está teniendo el cumplimiento de esta promesa. Así que el Eterno nos está dando la facultad de poder ser parte de todo esto. Y dice, regocíjate tú estéril, sí, porque tú que no podías dar a luz, de hecho se le conoce que era doblemente estéril por cuanto doblemente pasó la aflicción. Le está prometiendo al Padre que esa aflicción que tuvo, esa vergüenza que tuvo en su juventud, y también lo podemos asociar en parte con lo que hubo con el becerro de oro, que tuvo una vergüenza al momento de contraer esa parte de la, pues de la prostitución, que fue cortado el pacto y se alejó. Por eso son más, dice que serán más los hijos que de la casada, porque ella ya no permaneció en pacto aparentemente, pero el Padre ha hecho el milagro por medio de Yeshua para entonces levantar ese pueblo de entre todo el mundo, para entonces ser ser parte de este reino de Dios, así como lo estábamos hablando. Dice, tu descendencia heredará naciones. No temas, no seas confundida, no te avergüences, no serás afrentada, sino que olvidarás la vergüenza de tu juventud, de la afrenta de tu viudez. No temas más. O sea, no tendrás más, de eso no tendrás más memoria, porque tu marido, ¿quién crees que es tu marido? Tu hacedor. ¡Wow! Y no llega solamente así, sino que la protección de Dios aquí se manifiesta. ¿Cómo es de que, por ejemplo, el día de hoy, una mujer cuando elige al hombre que quiere tener, pues busca cualidades, claro, sí, pero principalmente busca la protección, el sentirse la mujer segura, el descansar en ese hombre y decir, me va a proteger, me va a fortalecer? Ah, pues aquí el padre no llega con la intención de que pues de que literalmente te tome por la fuerza, sino de que ha elegido a un pueblo imperfecto con la intención de perfeccionarlo. Y ese pueblo, ese cumplimiento, esa promesa, somos tú y yo, porque los hijos de Israel son todos aquellos creyentes resultado de la promesa de Abraham.
O sea que somos la consecuencia de esa fe. ¡Wow! ¡Qué cosa tan fuerte! Porque yo, tu marido, soy tu creador, soy tu hacedor, soy el creador de todas las cosas, no es cualquier persona, sino el creador del rey, o sea, es el rey del universo, no es cualquier persona, porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu, te llamé, te llamó Jehová, como la esposa de la juventud que es repudiada, o sea, fue separada. ¿Por qué? Porque tuvo una separación. Pero por medio de Yeshua, como les digo, hubo entonces ese milagro. Hubo entonces que puede tomar a la esposa. Fue repudiada, pero ya no será más. Inclusive, aquí está el Padre hablando de que sí, por un breve tiempo te di a beber mi ira, el cáliz de mi ira. Bueno, fue por un breve tiempo, ¿verdad? Pero ahora, o sea, te abandoné por ese breve momento, pero ahora te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira, sí, tomaste esa ira que te comentaba, pero eh, habla de que el Padre esconde el rostro, ¿sabes? O sea que muchas veces podemos pasar esas circunstancias de dolor, de vergüenza, de frustración, y decimos que Dios no está ahí, pero en realidad Dios está presente y se manifiesta ahí. Y aquí el Padre está diciendo esto, que no te abandonará nuevamente, inclusive que aunque los montes y las montañas se estremezcan, yo